cuando menos de este debate sale una respuesta positiva, en algún caso con ciertas condiciones, pero de cualquier manera positiva por parte de todos los que participaron en este debate. Sin embargo, Javier y otros han apuntado a un hecho importante, y es el que tiene que ver con la representatividad real de los migrantes, de los colombianos en el exterior. Se nos dijo con anterioridad cómo el actual representante de los colombianos en el exterior es todo menos eso. Y eso es un abuso de la confianza de nosotros, los votantes, es un abuso de la institucionalidad, y es absolutamente claro que por lo menos nosotros, los que estamos acá como votantes, debemos y podemos hacer uso de nuestro voto para, como lo han dicho en coincidencia todos los candidatos, elegir a alguno de los que por lo menos suscriba un tipo de plataforma que sea representativa de nuestras necesidades. Quiero en este momento darle la palabra a quienes están aquí acompañándonos en el auditorio y quienes nos han enviado preguntas desde fuera. Si quieren participar de viva voz, les ruego que proyecten su voz de la mejor manera posible, de manera que quienes nos acompañan a través de internet también puedan escucharlos. Queda entonces abierto el foro para las intervenciones y preguntas. Les ruego concisión, por supuesto, de los presentes. Díganos su nombre y adelante. Sí, mi nombre es Carlos Cruz. Mi pregunta es para quienes mi pregunta es para quienes deseen responderla. Es algo que yo escucho y he venido escuchando en todo este debate hace mucho tiempo. No solamente durante este proceso, sino desde el proceso anterior. Se trata del retorno, y del retorno con dignidad. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cómo hacemos para retornar dignamente cuando en Colombia, según las propias estadísticas oficiales, hay más de 4 millones de desplazados, cuando hay una pobreza que alcanza el 30 o el 40%, con una indigencia de 10 millones de personas, etcétera, etcétera? No me quiero extender en esa lista tan grande. Pero, ¿cómo hacemos para hacer que los 5 o 6 millones o los que sean de millones de colombianos en el exterior puedan regresar con dignidad en esas condiciones? ¿Su nombre? Carlos. Carlos pregunta sobre el retorno con dignidad. La segunda pregunta, el señor en la última fila. Sí, muchas gracias. Recuérdenos su nombre, por favor. Nombre de Dagoberto. Mi pregunta se basa en lo siguiente. Ustedes, tanto en el debate anterior que hicieron en Estados Unidos como en acá, se debate la necesidad de la participación en el proceso electoral. Valioso porque nosotros como colombianos estamos bien acostumbrados a hacerlo. Hablamos de la democracia. Pero bien, ¿de qué nos vale hoy en día a nosotros apoyar el proceso electoral, aportar nuestro voto de sacrificio, si en Colombia en estos momentos las garantías a la oposición están borradas? Está borrado el pensamiento crítico en Colombia. Las cárceles cada día se llenan de pensadores diferentes al estamento. Líderes campesinos, sindicalistas, líderes de oposición están en la cárcel. Mi pregunta se basa en lo siguiente: ¿hay verdadera garantía para participar en el proceso en Colombia? Es la pregunta a cualquiera de ustedes que me respondan. Muchas gracias. Gracias a Dagoberto. Me parece muy interesante hacerle notar en este caso a los candidatos el hecho de que las preguntas que hemos escuchado de parte de la audiencia tengan que ver con principios, y no solamente con principios y con orientaciones políticas, y no solamente con elementos puntuales y pragmáticos. Eso para mí como moderador y como colombiano es muy, muy interesante. Hay una tercera pregunta para permitirle a los candidatos. Ahí está bien. Mi nombre es Alberto Urbina.
Mi pregunta básicamente sería para Miguel Puerto, ya que tocó el tema referente a la pensión, y lo voy a comentar con un ejemplo que me llegó a mí hace poco que fui a Colombia. Con bombo y platillo, el señor Uribe Vélez dijo a toda la comunidad colombiana en el extranjero la famosa ley de 100 de los acuerdos entre países para temas de pensiones. Regreso a mi país después de 13 años y las oficinas de la entidad donde tengo, donde me administra mi pensión, donde cotizaba, que esa ley no fue sancionada. Tristemente, la realidad. En el supuesto caso que Miguel llegara a ser representante, mejoraría esa ley, la reforzaría, la cambiaría totalmente, porque vergonzoso y tristemente la realidad que en el caso mío, por la edad, tendría que estar viendo por la posibilidad de esa clase de acuerdos que no llegaron a nada. Y entonces... Roberto, creo que la pregunta es clara, por supuesto dirigida a Miguel, pero no es óbice para que los otros candidatos se tengan de responder. 3 preguntas: retorno con dignidad, garantías de oposición y principios político-democráticos, el tema concreto de la pensión. De nuevo, intentemos en el orden anterior. Yolanda, muy concisos, por favor. Bueno, el retorno es una opción voluntaria de las familias que quieran hacer. Evidentemente, hay cosas que están determinadas, muchas familias, y se han encontrado y sabemos que las condiciones del país no han cambiado. Esto es que las causas que originaron esa migración no han sido modificadas, y por lo tanto, pues lo que procede es que nosotros como colombianos en el exterior, pues tenemos que también trabajar por modificar la estructura social y económica del país, que sigue siendo muy injusta, una estructura que, aunque tiene crecimiento, hace una mal distribución y que sigue teniendo una deuda social muy grande con las familias colombianas. No obstante, el retorno es un migratorio y hay familias que voluntariamente deciden retornar, y como una fase dentro del proceso migratorio, en un después que ya se plantean, pues tiene que haber una política que permita que, si así lo desean, estas familias pues puedan retornar. Otra cosa es que evidentemente tenemos un número muy grande de personas refugiadas o solicitantes de refugio. Yo estuve hace 20 días en Ecuador, y Ecuador pues se ha convertido en una acogida a los colombianos. La situación allí, por estudios que ha hecho Flaxo y otras universidades, es que de este número muy pocas personas quieren retornar a Colombia. Pero quienes quieran retornar también como víctimas del conflicto tienen que estar dentro de las políticas que se hagan en este proceso de paz, para que sean restituidos sus derechos y sean ejercidas como víctimas. El proceso de organización de ellos allí es muy débil todavía, cuenta con muchas dificultades, pero parte del trabajo que tenemos que hacer es también precisamente lograr o promover que la migración se organice, que nos organicemos, que podamos construir propuestas concretas también para mejorar la gobernabilidad. Muy bien, Yolanda, muy rápido sobre los otros 2 puntos. Bueno, sobre los otros 2 puntos, estaba hablando de eso, ¿no? Del tema de cómo las garantías. Yo creo que una garantía o parte de la garantía es que nosotros nos hagamos sentir. Como se ha dicho, somos 5 millones, una megaregión, pero nuestro nivel de participación es muy poco. Entonces tenemos que organizarnos, porque hay que quejarnos, pero también hay que participar. Es decir, tenemos todos muchísimas críticas. Nos duele mucho que el país en tantos años que hemos estado fuera no haya cambiado, pero yo creo que es el momento también de juntar esfuerzos para continuar haciendo cosas para hacerlas. Desde AESCO hemos estado mucho tiempo trabajando por esto, y nos parece pues estupendo que ahora cada vez haya más gente que quiera trabajar
en mejorar esas relaciones Europa-América Latina. Mil gracias, Yolanda. En todas Miguel. las actividades que hay que hacer. Parto del principio, para hablar de principios, que cualquier ley que tenga que ver con migración colombiana debe tener en cuenta la migración colombiana. Deben por lo menos decirnos qué piensan ustedes sobre la migración colombiana. Digo esto porque ya hay una ley de retorno. La ley se llama la ley 1565 del 31 de julio del 2012. Probablemente no la conocemos. Muchos de nosotros no la conocemos. Es una ley donde se la asume el actual representante de los colombianos, buena hora diciendo que es de su autoría, pero es una ley que realmente tiene mucho que desear para su efectividad, ¿no? Mucho que desear en torno de que la ley no recoge el sentido, no recoge la necesidad, no recoge la intencionalidad de lo que nosotros, los colombianos que desearíamos regresar, tenemos que regresar, ¿no? Y definitivamente no puede existir un retorno en nuestro país si antes no se han resuelto unos elementos estructurales de la paz. Es inadmisible que podamos regresar a nuestro país estando en guerra si la guerra nos sacó de nuestro país, bien por las razones políticas o económicas, ¿no? Así que esta ley, lo primero que tenemos que hacer es modificarla, porque esta ley no nos recoge, no nos identifica, ¿no? En segundo lugar, el tema de la garantías. Por supuesto, Roberto, no hay garantías. Mi partido al que pertenezco, la presidenta de nuestro partido, ustedes conocieron los medios de comunicación, fue recientemente amenazada. Después de haber vivido muchos años en el exterior, regresó al país a liderar una propuesta de transformación y lo primero que recibe es una amenaza, ¿no? Como también han sido amenazados otros dirigentes políticos, otros dirigentes sociales y muchos de los candidatos, ¿no? Así que si no hay esas condiciones para hacer política, y probablemente esas amenazas se pueden traducir en realidad, ¿no? Siguen eliminando a los de la UP o a los de la Marcha Patriótica o a los partidos de oposición, porque ahí están las estadísticas. Entonces no existe la posibilidad de esa garantía, y la exigencia es que la paz debe ser transversal. Por eso quizás, Oscar, cuando usted inició esto dijo algo importante: esta legislatura tiene como tarea fundamental legislar sobre el tema de paz. Y sobre la propuesta ya en particular sobre la ley de pensiones, eso tú tienes toda la razón. Un día se creó y de pronto Yolanda me lo va a decir con más precisión, se demoró muchísimo tiempo para que la reglamentara. Y cuando la reglamentaron, quedó mal reglamentada y en términos generales es inoperante. O sea, la iniciativa de que España, con Uruguay, con Chile y algunas ciudades de los Estados Unidos quizás, ¿no?, debe ser primero mejorada y segundo extendida a todos los lugares donde exista migración colombiana. Y mejorarla implica hacerla efectiva. Primero, la voluntad política de los Estados para que salga real. Y segundo, la necesidad de que tengan en cuenta la migración colombiana. Y tercero, que sea un procedimiento expedito. Que no tengan necesidad de ir a contratar a un abogado para que salga eso, porque la abogada va a quitar buena parte de su instrucción. Que sea un procedimiento fácil, un procedimiento expedito donde por un procedimiento de vía internet o simplemente presencia allí, se haga efectivo y se garantice que esos años de pensión se sumen, y cuando se tenga la edad madura de tener que retirarse de su trabajo, gocen de manera inmediata de su pensión. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Ya di. Bueno, Carlos, a la pregunta del retorno, yo hablaba con Yolanda antes de que empezara el debate de la experiencia tan buena que tiene Ecuador en cuanto al retorno. Por mi condición de administrador, le he metido, como se dice, el diente un poquito a esto del retorno. El problema del retorno hacia Colombia, a pesar de lo que nos encontramos allá, es un problema estructural, es un problema de que nosotros siempre todo lo hacemos de corazón y no lo hacemos planeado. Entonces es más de planeación. Entonces, lo que necesita la emigración del retorno o el retorno para funcionar es que la gente desde aquí, desde antes de irse para Colombia, sepan qué es lo que van a ir a hacer. Es que una persona, porque tiene ya la plata, no se puede ir a montar una tienda a la Comuna 13 de Medellín. Obviamente en menos de 6 meses lo tenemos otra vez aquí en Inglaterra o en cualquier país del mundo. Entonces, a la gente hay que darle seminarios, hay que capacitarlo desde acá, antes de que se devuelvan para allá.
Si tienen plata, venga a ver. Usted ya tiene plata. Usted que estudió en el exterior. Con eso, venga que aquí hacemos el plan de trabajo. Nosotros que vivimos en Inglaterra o la gente que vive en Estados Unidos. Nadie empieza un negocio o cualquier cosa hasta que no tengan un plan de trabajo a determinados años que sabe que van a funcionar. Entonces, el plan de retorno, hay ciudades en Colombia, es decirle a la gente, usted es de Medellín, sí, pero es que Armenia es una ciudad que está creciendo, donde usted puede poner sus capacidades y su plata a funcionar y torear, por así decir, el problema que tenemos de la paz y todo esto. Entonces, a mí me parece que el problema del retorno, aunque es una cosa que todos vivimos en todo momento, Carlos, es una cosa que es muy manejable. Tenemos que mejorar, obviamente, el país, la parte más grande que es de la paz. Pero si aún así yo todavía me quiero ir, es desde acá, antes de irme, con mis capacidades y dependiendo de la plata que tenga, el gobierno tiene la obligación de informarme. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde lo voy a ir a hacer? Y si me voy a ir bien o no. Y ya yo sí tomo la decisión. ¿Me voy o no me voy? Pero todo el mundo se devuelve y compra un taxi. Al año están aquí. Porque sí hay muchos taxis allá. O se van para Medellín, para la Comuna 13, que ellos van a ir a hacer allá si está en guerra. ¿Cómo quitamos la Comuna 13? Para que la gente pueda volver a la Comuna 13. Excelente, excelente. Necesitamos la paz. Vea, aquí donde yo estoy, necesitamos que todo el mundo, todos los colombianos, derechas e izquierdas, se den cuenta que el problema principal que tenemos en este momento es la guerra. Es que si Colombia es un país tan rico, después de 60 años de guerra y 500 años de invasión, ustedes imaginan nada más teniendo paz. Vienen todos los problemas, que la injusticia, que unos, qué pena que me extienda, que unos van a quedar culpables, que otros van a quedar, eso lo vamos solucionando en el camino. El primer problema es reconciliarnos. Sudáfrica fue capaz de hacerlo. Javier, pero si eso es cierto, y permítame interrumpir, si eso es cierto, sí es cierto que la paz es una condición de buena parte de estas iniciativas de corte más concreto. Entonces, sí necesitamos una discusión acerca de derechas o izquierdas, porque los colombianos sabemos muy bien que no todos los colombianos están apoyando el proceso de paz. Y sabemos muy bien qué sector del espectro político, llamémoslo como se le quiera llamar, con nombre propio, sin nombre propio, está haciendo todo lo posible para minar el proceso de paz. Si eso es cierto, entonces la conclusión inevitable es que debe haber una alianza política en el Congreso, tanto como en el Ejecutivo y en el Judicial, durante las próximas 2 décadas, entre lo que podríamos llamar el centro, la derecha razonable y las izquierdas. Y eso quiere decir que hay que, y permítanme decirlo en los términos más brutales posibles, contener por fuera del aparato político a la ultraderecha que no quiere jugarle a la paz ni al posicionamiento político progresivo. En ese sentido, entonces, sí importa, y esta quizás sea una pregunta para todos, o por lo menos una reflexión, sí importa la dirección política de nuestro voto. No es para cualquiera, porque si yo voy y voto por, digámoslo así, por alguno de los que ni siquiera nos respondió, pues sabemos muy bien quiénes están detrás y qué tipo de apoyo se va a seguir o de posición en el Congreso en contra del proceso de paz. Entonces, es bien importante y quizás quienes aún no han usado la palabra nos puedan decir su opinión acerca, no solamente de estas 3 preguntas, retorno con dignidad, garantías de oposición, pensión, sino también este tema que ha aflorado en el foro de manera muy interesante, el que tiene que ver con la paz y con la direccionalidad de el proceso político. Ramsés y luego Javier, y luego Viviana, si todavía estás ahí. Sí, yo estoy aquí. Muy bien, Viviana, comienza Viviana, luego Ramsés y luego Javier. Sí, bueno, las preguntas que han hecho son muy importantes. Esto del retorno con dignidad es algo que no solamente nosotros podemos hacer la mejor ley que queramos,
diciendo sí, va a haber acompañamiento del retorno, le vamos a dar dinero a las personas, un apoyo, digamos, económico, para que puedan crear una empresa, lo que sea, pero no va a servir de mucho esta ley si nosotros no acabamos con las causas estructurales que han hecho y que han expulsado a los más de 6 millones de colombianos que han salido del país. Muchos han salido porque se han sentido expulsados de un país y de un modelo económico que, como decía la primera persona que me puso la pregunta, en Colombia hay más de 40% de pobreza. Y yo creo que para nosotros poder garantizar un retorno con dignidad a los colombianos y también esas ganas de volver, porque la gente que ha salido porque no tenía condiciones laborales, porque no tenía condiciones educativas, si van a volver y el país está todavía peor, pues no les va a interesar, se van a ir. Yo conozco mucha gente que ha vuelto a Colombia, que cuando ven las condiciones laborales en Colombia, pues dicen, no, es que, o sea, yo que me voy a quedar aquí, ¿cierto? Y se devuelven. Nosotros tenemos que luchar contra esas causas estructurales y yo pienso que eso es también parte de lo que yo dije antes. Tenemos en este momento un modelo económico liderado por el presidente Santos, pero que antes era por el expresidente Uribe, que es un modelo que ellos llaman de desarrollo económico, entre comillas, porque yo no desarrollo económico, que es basado en los proyectos de la megaminería, colombianos, que son recursos no renovables, y que además cuando nosotros vemos los reportes de derechos humanos que hay, nos dicen que ciento de las violaciones de derechos humanos que se cometen en Colombia, territorio minero. Y nosotros vamos a seguir con un gobierno de Juan Manuel Santos, con un gobierno que basa ese modelo en la megaminería, pues va a salir mucho más. Si nosotros seguimos el otro eje de Juan Manuel Santos, el subdesarrollo de Colombia, son los tratados de libre comercio. Y yo quiero subrayar esto porque nos están diciendo que con los supuestos tratados de libre comercio que no integran de ninguna forma los derechos migratorios, ni tampoco los derechos de los campesinos, ni respetan nuestra producción nacional, son tratados de libre comercio como el que suscribió México con Estados Unidos y Canadá, en los cuales el 80% de los campesinos mexicanos les ha tocado cerrar su tierra e irse por el hueco a Estados Unidos, porque son tratados que han invadido de maíz México y que les han destruido toda la producción. Nosotros, yo pienso que antes de decir, bueno, vamos a hacer una ley espectacular y buenísima sobre el retorno, tenemos también que saber a dónde queremos que esta gente retorne. Y ahí me voy a la segunda pregunta, que son las garantías de la oposición. Yo soy del Polo y a nosotros, como también a otros compañeros, como los de la Unión Patriótica, que hay un genocidio de un partido político, nos ha tocado saber, como también lo han sabido los líderes sociales o los líderes sindicales, de que en Colombia es muy difícil uno tratar de cambiar este modelo o decir lo que no va, porque nos silencian, nos chuzan, nos persiguen, nos amenazan y muchas veces nos desaparecen con métodos cada vez más sofisticados para que los cuerpos no aparezcan nunca más. Entonces, bastante trabajo lo que tenemos que hacer. Yo no estoy de acuerdo con que se firmen los acuerdos de La Habana, pero yo quiero dejar claro que ahí lo que se está firmando es el fin del conflicto armado. Cuando las FARC, el gobierno y ojalá el ELN se pongan de acuerdo sobre un fin del conflicto armado, porque así se llama el acuerdo que están negociando, ahí lo que va a haber es que va a parar el conflicto armado. Pero va a seguir la guerra económica, va a seguir la guerra social, va a seguir la guerra contra los derechos políticos y civiles de los colombianos. Y es allí lo que nosotros tenemos que saber. Si nosotros nos vamos a guiar con la unidad nacional, con el modelo Santí, nosotros vamos a decir, no, pues señor Santos, usted ha firmado el fin del conflicto y esto ya es la paz, o nosotros vamos a decir, no, señor Santos, usted está haciendo lo que tenía que hacer, que es efectivamente hacer un fin del conflicto. El pueblo democrático lo ha dicho desde su fundación, que la solución al conflicto es una solución negociada y política. En esa época éramos terroristas y bueno, y entonces tenemos nosotros que construir y que ver cómo vamos a hacer para que la gente no se sienta tan desesperada, no tiene las condiciones en el campo de que les tocaba irse con un bando o el otro, porque no podían estudiar, porque no podían trabajar. ¿Cómo vamos a hacer para que eso no se repita y que en algún momento otras personas desesperadas
porque las están matando, las están desapareciendo, pues vayan y tomen nuevamente las armas, ¿cierto? Y volvamos a hacer un ciclo nuevamente de violencia. Muchas gracias, Viviana, muy claro. Le voy a dar la palabra. Esa diferencia. Muy bien. Tenemos un apoyo. Muy bien, Viviana, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a Ramsés. Sí, pero espérate, voy a terminar en 30 segundos. Tengo que ser estricto en el uso del tiempo, desafortunadamente tenemos tiempos precisos. En la siguiente ronda puede seguir desarrollando el punto, Ramsés. Gracias. Yo estoy en una zona de desplazados, de gente que prefirió venir a pasar necesidades antes que aprender el pellejo. Si a esas personas se les promueve condiciones para el retorno a la patria, lo van a ser encantados de la vida, porque aquí han venido a pasar muchas necesidades. Yo conozco de compatriotas que en este momento no saben si pueden o no almorzar, mucho menos. Los colombianos que viven en el Táchira, los refugiados, los desplazados en el Táchira, que como lo decía en mi intervención inicial, están excluidos socialmente, quisieran regresar a Colombia porque ya tienen otro aire que respirar. Es cierto, son muchos años de violencia, años de guerra, pero si nosotros logramos la pacificación del país y pareciera que hay personas interesadas que apuestan a que no, la cosa va a cambiar fundamentalmente. Una paz en Colombia va a permitir que regrese gente a trabajar y a seguir luchando por el engrandecimiento y el desarrollo de la patria. Deben producirse los mecanismos que se necesiten para un retorno digno a estos colombianos. Aquí hay mucho colombiano que vino en la época de la bonanza petrolera, bonanza que todavía existe, pero que las condiciones económicas han fracasado de manera rotunda. El de febrero de 1983 se logró dar por un bolívar 16 pesos con 50 centavos. Hoy, 15 de febrero de 2014, apenas 30 años después, hay necesidad de dar 40 bolívares por un peso. Ningún sueldo, ningún empresario, ningún hacendado puede pagar los bolívares que necesita para cambiar y enviar a Colombia este colombiano que está asignado aquí. Entonces yo creo que hay necesidad, es urgente que nosotros propiciemos, que creemos toda la estructura indispensable para propiciar el retorno a Colombia. Recientemente un programa de la televisión española dijo que para cumplir la ley de reparación a las víctimas, Colombia necesitaría 300 años. Yo creo que si nosotros pensamos así, nunca vamos a reparar nada. En cuanto a las garantías, esto ya pareciera que tiene un cariz eminentemente político, que es una diferencia entre izquierdas y derechas. Yo repito, tenemos necesidad de unirnos. Muchísimas gracias, Ramsés. Javier no ha participado aún. Tiene la palabra, Javier. Gracias. En cuanto a la pregunta de Carlos, miren, el tema del retorno hay que saberlo entender. En primer lugar, existe un plan de retorno positivo que tiene muchas deficiencias, y en particular porque no está articulado con las necesidades regionales de las personas que retornan. No es lo mismo el que retorna al eje cafetero como el que retorna al departamento del Meta o el de Char. En segundo lugar, yo creo que el retorno no es una decisión muy complicada, pero si se llegase a dar, tiene que hacerse en unas condiciones distintas. Hoy en día existe un retorno para personas en situación vulnerable, y lo que hacen a lo sumo es darle un pasaje 400 euros. Eso es mínimo, eso no es suficiente.
y tampoco es suficiente darle una asesoría ni jurídica o psicológica, porque la persona que vuelve al país quiere volver a unas situaciones mejores a las que salió. Entonces el tema del retorno voluntario creo yo que hay que sabérselo replantear, y ahí las asociaciones tienen una función importantísima y fundamental. Y en tercer lugar, lo puedo decir por experiencia y conocimiento de causa, el retorno productivo. Miren, el problema realmente con el tema del retorno productivo está en que no hay acceso a los canales de financiación. El Fondo Emprender, que es manejado por el SENA, es quien decide a quién le da plata y a quién no le da plata. Y por muy interesante que sea el proyecto y por muy estudiado que sea, si una persona no tiene unos estudios o si una persona no tiene un doctorado, porque creo que está pidiendo doctorado y maestrías, no tiene acceso a los canales de financiación, pues simplemente su proyecto se le va al fracaso. Hasta el día de hoy hubo un programa de retorno productivo y no se ha beneficiado absolutamente a nadie. Entonces, yo creo que con el tema del retorno, yo lo tengo como un pilar fundamental. De hecho, es el cuarto pilar que utilizo y debe ser replanteado, pero en concreto. Con el retorno productivo hay que darle la oportunidad al colombiano a que tenga acceso a los canales de financiación y quitarle esa cantidad de requisitos que no le deja poner en práctica su negocio o su proyecto de vida. En cuanto al tema de las garantías de la oposición, una pregunta que ha sido yo Y finalmente, por el tema de la seguridad social, esa pregunta la hizo otro Dagoberto Undina, creo que es. Miren, el tema de la seguridad social, aquí hay que entender una cosa, y es un principio de la reciprocidad. Y es verdad que nosotros como país, como gobierno, como Estado, necesitamos exigir respuestas simétricas en los convenios. Al día de hoy existe un convenio iberoamericano de la seguridad social, y entre Colombia y España existe un convenio, pero un convenio muchas veces es como una fachada. Lo que necesitamos es saber cómo funciona eso. Yo no sé si ustedes lo saben, pero hay una cantidad de tutelas innumerables de personas que el Estado español les tramitó su parte de la cotización, pero cuando llegan a Colombia, con las liquidaciones de seguridad social, no les han podido resolver la situación a muchos colombianos que ya están pensionados, se han dejado. Solamente estoy hablando de España y Colombia. Ahora la gente de Italia no tiene esa posibilidad, y la gente de muchas partes del mundo no tiene esa posibilidad. Entonces sí que es cierto que lo que hay que hacer aquí es por lo menos intentar que esos acuerdos se cumplan. Aquí no hay que innovar. Esto es lo mismo que pasa con el tema del retorno. Aquí lo que hay que hacer es que se cumplan las leyes, o por lo menos decretarlas bien. Los decretos de las leyes son como el polo a tierra. La ley es como un marco, pero a través de los decretos es que uno hace real y posible que las leyes puedan funcionar. Y sobre muchas gracias. De la seguridad social, incluir lo siguiente: el acceso al Fondo Nacional del Ahorro tiene que ser para todos los colombianos, no solamente para los colombianos en Estados Unidos. Entendido, Javier. Muchísimas gracias. Vamos a recoger una segunda ronda de preguntas. La señora tenía una pregunta. Mi nombre es Betty Raza y bueno, soy colombiana de corazón. Estaba escuchando sobre las participaciones en relación a la pregunta de los compañeros sobre el retorno. Yo pienso de que todos los candidatos, por lo menos la mayoría, coinciden en la unidad. Y como quiera que ustedes son candidatos de los migrantes, al margen de las organizaciones políticas que ustedes pertenecen,
pienso que quienes ganen deben estar unidos para pelear por los derechos de los migrantes, algo que no deben olvidar. Y que si bien se trata de luchar y pelear por los cambios estructurales, que es básico, porque si no, no habría lo demás, siempre tienen que tener su vida está en peligro o está en constante amenaza. ¿Tienes una pregunta, Betty? Mi pregunta es, ¿qué harían los candidatos que ganen para mantener esa unidad por la defensa de los migrantes? Muy bien, muchas gracias, Betty. La siguiente pregunta. Mi nombre es Sebastián. Básicamente, Sebastián, prende el micrófono. Eso. Sí. Ahí está. Bueno, básicamente mi pregunta es dirigida específicamente a Viviana, pero es abierta para que la consideren los otros candidatos. Nosotros, y cuando hablan nosotros hablamos de este grupo de jóvenes que ven acá, sentimos que hay una falta de educación política en la diáspora. Si bien se habla que necesitamos votar, es importante educarnos sobre la educación política y las situaciones sociales, económicas que existen en Colombia. ¿Qué propuestas? Y por eso es que le digo mi pregunta a Viviana, que ha tenido esa experiencia de crear redes de información sobre las realidades verdaderas que existen en nuestro país. Gracias, Sebastián. Una tercera pregunta, por favor. Mi nombre es Antonio. Cuando se ilumine de sostenga eso. Mi nombre es Antonio. Mi pregunta va específicamente qué se han pensado ustedes como candidatos a la Cámara para la gente o los migrantes, que hay muchos niños, muchos jóvenes, ¿qué se ha pensado para ellos? Gracias, Antonio. ¿Y una cuarta pregunta? Mi nombre es Elizabeth Santander. Quería preguntarle a todos los candidatos qué han pensado acerca sobre las políticas antimigratorias que han implementado estos países en contra de los que estamos aquí, y muchos de ellos sin papeles, donde han sido tratados injustamente, los tratan inhumanamente, los meten en las cárceles. Y yo entiendo que se esté hablando desde nuestro país de Colombia, pero también aquí los emigrantes, somos muchos emigrantes sin papeles, y creo que este punto ustedes no lo han hablado, no lo han tratado, no sé si no estoy equivocada, pero creo que tiene que haber una voz para todos estos emigrantes que le llaman los sin papeles, porque desafortunadamente el gobierno tiene mucha responsabilidad, y es una vergüenza que estemos tantos millones de migrantes por fuera y el gobierno no diga nada, porque esto es responsabilidad del gobierno. Si tuviéramos un gobierno justo, no estaríamos tantos por aquí afuera aguantando las humillaciones de los países acá. Gracias. Con mucha participación y con la búsqueda de consensos a partir justamente de los principios, como el principio de transparencia, un principio transversal, como una y hacerlo a la paz, y buscar despojarnos a veces de tantos egoísmos, de tanta prepotencia, y de creer que se tiene la verdad y que son mi opción, es la única que tiene la verdad, la única oposición, porque las cosas no son las que todos ven, las cosas son mucho como la vida misma, mucho más complejas. Pero a partir de eso, hay que darle continuidad al trabajo. Para algunos será iniciar ese trabajo, para otros puede ser darle continuidad a lo que venimos haciendo hace mucho, tantas iniciativas se suben muchísimo más, porque hay que identificarnos como han dicho acá, la situación de los migrantes es distinta de la que sucede en una situación de tanto desempleo como la España, donde quizás el retorno tenga más importancia, porque hay gente que está con mala seguridad social, que no logró desarrollar el estado de bienestar y que ahora reporta absolutamente todo, pues a lo mejor hay más interés en retornar que
que es lo que puede ocurrir en Bélgica o puede ocurrir en el mismo Ecuador, donde la vida es un poco más barata y la gente no quiere retornar a pesar de haber un número tan grande de personas indocumentadas. Frente al tema de, evidentemente, somos conscientes que tenemos que hacer muchísima pedagogía, que la apatía nos ha ganado, que este mismo proceso va a tener unas tasas muy altas de abstención porque la gente no se informó, no fue informada, no hay tejido asociativo suficiente que nos permita estar articulados. Y por supuesto, pues la demanda que hay para mantener la identidad cultural, para que los niños y niñas que están naciendo afuera, pues también se sienten orgullosos de ser colombianos y de todos estos programas de extensión cultural, de expresión, de difusión de la cultura, que es una cuestión de la política en el país, ¿no? Y los jóvenes tienen que conocer de dónde vienen, de cuál es el presente y también cuál es la opción del futuro. Yo he encontrado muchas familias que a veces con mucha pena pues sienten que sus hijos no quieren saber nada del país, ¿no? Y bueno, frente al tema de la indocumentación y de las políticas europeas, pues yo hago parte del Foro Europeo de la Emigración. Es un foro que está creado en cada foro nacional y en este caso de manera temporal las asociaciones de España, del foro estatal, me han elegido para estar allí. Allí hablamos con la Comisión, con el Consejo y luchamos porque la igualdad y porque todas estas medidas de la Europa Fortaleza, pues digamos, no avancen. Pero desde luego pues necesitamos también que los migrantes a nivel global y que nuestros estados pidan esa relación más recíproca para que la migración esté en las agendas de esas organizaciones que tienen, donde justamente pues, el hecho de la indocumentación de tantas personas pues también se ha tratado Muchas gracias, Yolanda. Todos conocemos el hecho que mientras en Europa, en los Estados Unidos y en otros países se levantan murallas contra los inmigrantes, los europeos que están emigrando de Europa del sur debido a la crisis son bien recibidos en nuestros países. Una reciprocidad no nos caería mal. Miguel. Gracias. El tema de la unidad lo toqué desde el principio cuando presentamos la propuesta de los mínimos que debería recoger los candidatos que logren la representación de los colombianos y con base en eso legislar de esa siguiente legislatura en favor de la migración colombiana para que por lo menos dentro de 4 años tengamos una evaluación un poquitico más positiva de estos 16 años que hemos tenido, 12 años mejor que hemos tenido, de absoluta falta de compromiso de los que nos han representado. Y en eso yo basaría la unidad en el criterio de que tenemos que hacerlo de cara a la votación. O sea, serían ustedes los migrantes, o sea, seríamos nosotros los migrantes, los que consideran la elección, por ejemplo, de participación política. Estamos hablando que solo el 1% de la migración vota, ¿no? Contra un 99% que no nos da, que somos la migración general, que no nos importa, que nos parece algo que no es nuestro, o simplemente no tiene nada que ver con eso. Yo lo he vivido en carne propia cuando me he ido todos estos días a los lugares de los colombianos y traigo mi rifle que estamos repartiendo, y uno lo recibe, otros lo reciben, y otros es más, voltean la espalda y dicen, esto no es por la política, ¿no? Pero desafortunadamente la política tenemos que entender la política, no hablar de política, ¿sí? La posibilidad de la resaltación, la política es fundamental porque buscamos con la política la construcción del beneficio social de las colectividades, que somos nosotros que tenemos que buscar la construcción de los beneficios sociales. Es que tenemos que buscar una educación formada, y si miramos la educación desde el punto de vista de los reales matices de educación, hay un ejemplo claro que nos pasa, por lo menos aquí en Londres, que es lo que conozco yo más, que probablemente usted conocerá mejor en otros países. La migración, los hijos de los migrantes tienen un problema grandísimo, no solo de adaptación, sino de formación. La gran mayoría, la mortandad probablemente termina después del colegio
llega a la universidad solo una minoría de la migración. Hay que pensar seriamente en eso para que nuestros hijos, con las posibilidades que tengan, puedan llegar a la formación académica y en ese sentido mejorar los niveles de educación, ¿no? Y el último, que tiene que ver con las políticas antimigrantes. Voy a decir tres cosas. Primero, los países europeos todos, incluyendo los países de la sociedad, los partidos de los socialistas, y en eso, con todo el respeto, yo difiero, por ejemplo, cuando se dice vengo del PSOE, o también lo digo, viene del Partido Laborista, o cualquier otro país de la socialdemocracia de este país, han sido profundamente anti-migrantes. Iguales, tienen la misma agenda de inmigración que los países de derecha. Yo no diferencio ninguna posición de los países del Partido Laborista con respecto a migración con el Partido Republicano que hoy en día encuentra el poder, o la coalición que encuentra el poder. Entonces tienen la misma agenda antimigración. Y segundo, otra crítica que yo tengo sobre el Parlamento Europeo. Si hay una institución antimigrante en la historia de Europa, es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo figura como la Directiva de Retorno. La Directiva de Retorno es el instrumento que creó no solo la expulsión de los inmigrantes indocumentados, pero la creación de esas cárceles, porque son cárceles de verdad, donde encuentran por castigo todos aquellos inmigrantes que han sido objeto de un proceso de deportación y antes de meter no sé cuántos meses de prisión, y después de la prisión los expulsan del país. Eso no ha sido de un parlamento derechizado como es el Parlamento Europeo. Una de las tareas que tenemos que hacer la migración colombiana, y es parte de lo que yo llamo la institucionalización de la migración, es un día pensar como migración en cómo incidir en ese Parlamento para que ese Parlamento por lo menos piense de manera diferente a la migración. Bueno, muchas gracias. Yo juntaría en una sola la pregunta de Betty y la pregunta de Elizabeth. La pregunta de Betty es: ¿qué haríamos para mantener la unidad de la defensa de los emigrantes? Y la de Elizabeth se refiere a qué podemos hacer para defender a los migrantes que no tienen documentos. Miren, nosotros tenemos que coger las cosas en nuestras manos. Nosotros no podemos estar esperando que los otros hagan por nosotros. Entonces, lo que pasa es que los colombianos emigrantes en todo el mundo nos repelemos, y eso lo sabemos todos. Entonces, en vez de juntarnos, casi que los colombianos tratamos de no juntarnos con los colombianos, cualquiera que sea la... Hay un fenómeno, por ejemplo, y yo también lo puedo decir aquí en Londres, que es muy particular. Cuando hay elecciones generales, los partidos políticos, liberal o los laboristas, inclusive los conservadores, los he escuchado, vienen y nos dicen, cuando logran juntar un grupito de colombianos o de latinos o de emigrantes, y les dicen, no, ¿sabe qué? Es que vamos a poner legislación para dar amnistías y cosas de esas, que eso nunca pasa, sobre todo aquí en Inglaterra nunca ha pasado. Pero por eso digo que nosotros tenemos que coger eso en nuestras manos. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Los emigrantes colombianos, que ya llevan mucho tiempo más allá, han aspirado a consejos municipales, han aspirado al Senado, han aspirado a otras cosas. La forma de nosotros defendernos es aspirar dentro de estos países también a los centros del poder, para poder que nos escuchen, porque si no, no tenemos ninguna opción. Es pura retórica lo que estamos haciendo. Yo le decía a Yolanda ahorita, hay 18.000 colombianos no más o menos, entre las familias de Londres que pueden votar en las elecciones generales en Londres. Un representante a la Asamblea de Londres, de la alcaldía, nada más de Londres, de la alcaldía, sale elegido con 8.000 votos. Si todos esos 18.000 colombianos no los pudieran mover, o los latinos, podríamos elegir un representante en la Asamblea de Londres. Entonces, somos nosotros mismos los que tenemos que tratar de tener representación para que nos escuchen, porque si no, simplemente en las horas de las elecciones van a venir, y eso pasa en todo el mundo. Entonces, nosotros mismos somos los que tenemos que tratar de hacer los mecanismos para que eso pase. Las propuestas para crear líneas de comunicación, tenemos el mejor ejemplo acá, y es Yolanda. Yolanda tiene una organización que ha trabajado por yo no sé cuántos años. Lo que tenemos es que nosotros también, las personas del común, todos nosotros, tenemos que apoyar esas organizaciones colombianas, acercarnos a ellas, ven qué es lo que estamos haciendo y transmitir el mensaje. A Antonio sobre los niños y los jóvenes, yo estoy de acuerdo con Miguel en decir que a nuestros niños, Antonio,
y a nuestros jóvenes que nacen o que se crían en estos países. La responsabilidad de nosotros como padres, yo también tengo 2 hijos que nacieron aquí en Inglaterra, es tratar con educación de que cambien de alguna forma el pensamiento que tienen, porque ellos ya no son emigrantes en primera línea, sino que son emigrantes. Lo que hacen los niños de los chicos son los mejores estudiantes en el colegio, por eso que los papás se meten en la cabeza que ellos tienen que estudiar. No es que el sistema los tiene que acoger, es que nosotros tenemos que coger en las manos no solo el futuro de nosotros, sino el futuro de obviamente de todos los hijos. Muchas gracias, Yadid. Un par de muy buenos puntos allí, sin duda. Viviana. Viviana, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Quería responder sobre la pregunta que fue directamente dirigida a mí, sobre la falta de educación política en la juventud, en la diáspora. Yo pienso que nosotros tenemos un gobierno que sabemos que le interesa más, le conviene más tener soldados que estudiantes, primero que todo, ¿no? Cuando vemos que el gobierno colombiano invierte más o menos 2.500.000 pesos por bachiller e invierte 18 millones por soldado, y que muchas de las personas, de los jóvenes que les obligan a prestar el servicio militar, pues se van y nunca van a hacer estudios, desafortunadamente, pues es bastante triste. Tenemos un gobierno que presenta la educación como un negocio, y muchos de nosotros hemos salido porque hemos visto la oportunidad de tener acceso a una educación pública afuera. Y allí me voy a la educación política, porque no solamente cuando salimos, nosotros podemos ver también desde un poco más distante a Colombia y ver de pronto cosas que no habíamos visto allá cuando estamos bajo la influencia mediática de RCN, de Caracol, sino que también vemos otros modelos que son mucho más incluyentes, modelos sociales, donde por ejemplo cuando uno está parado, pues no te pueden dejar morir de hambre, sino que te dan una ayuda, modelos sociales donde sabemos que los discapacitados también pueden subir su bus, y modelos sociales que para los jóvenes, por ejemplo, que hemos salido y que hemos visto esto y que pretendemos volver a crear un modelo más incluyente es fundamental. Yo creo que eso también pasa por el empoderamiento que nosotros podemos tener de tener conciencia de que somos una masa muy grande, del exterior somos más de 6 millones, y que además tenemos que tener las vías para poder ejercer ese control ciudadano que se llama la democracia, porque la democracia es el poder del pueblo, y que si queremos que el pueblo tenga el poder, pues hay que tener las vías para hacer ese control. Y en el Estatuto del Inmigrante que nosotros estamos proponiendo, tenemos muy claramente lo de las veedurías ciudadanas. Las veedurías ciudadanas es ese ejercicio organizado que se hace para exigirle al consulado transparencia en las cuentas en inversión, también en la cultura, en inversión también en el apoyo al tejido social educativo, y también la rendición de cuentas de los representantes que están en la Cámara. Y en todo esto, los jóvenes y toda la diáspora que estamos afuera, tenemos que ponernos pues la ruana para hacerlo, porque es algo fundamental. Sin un control político que nosotros hagamos y que nos organicemos, no vamos a lograr realmente avanzar mucho. Y por eso cuando nosotros creamos la asociación TEJE, esta asociación de jóvenes que creamos desde afuera, fue precisamente para organizarnos y no solamente hacer ver la realidad y las violaciones de derechos humanos que están en Colombia, sino también para tejer vínculos y construir procesos multiculturales con otras culturas. Yo quería también responder a las personas que hablaban de los hijos de los migrantes. Nosotros estábamos ahorita con esta asociación haciendo un proyecto que es muy interesante, que se llama Familengua. Es un proyecto que permite a los hijos de migrantes tener un espacio donde se encuentren con niños de cultura, donde hablan español, donde puedan tener videos, una ayuda pedagógica. Porque cuando vivimos en un país que nos menciona la lengua, digamos que entra de la madre, la del padre, es bastante difícil a veces mejorar en la lengua, pero también avanzar, digamos, en meterse en la cultura y no perder ese vínculo con el país pues, de origen. Por otra parte, con las políticas antimigratorias, yo estoy realmente bastante chocada por lo que está pasando en Europa. Estamos en una Europa que se está cerrando. En las próximas elecciones europeas, y eso se los digo para que también se muevan, va a llegar la extrema derecha, que puede ser en algunos países como en Francia, una extrema derecha que puede ganar esas elecciones. Una extrema derecha que se ha basado en echarle la culpa a los inmigrantes del fracaso de su modelo económico. Del modelo económico que ha puesto la derecha y que ha puesto la socialdemocracia, que hoy no hay empleo, que hay crisis económica,
y yo les entiendo que son los inmigrantes los que se roban el empleo, los que son los delincuentes, y ese tipo de prejuicios que se dan en las cabezas que ni siquiera van a solucionar, si se eliminan los inmigrantes, como quisieran ellos, van a solucionar cualquier principio. Nosotros en eso somos muy enfáticos, en decir no solamente que tenemos que trabajar con la Europa fortaleza. Yo desde el Parlamento Europeo, que no solamente es el Parlamento, Miguel, el que propone las leyes, el Parlamento realmente no propone leyes, es la Comisión Europea. En el Parlamento se discute, pero el Parlamento está con una mayoría de derecha muy fuerte que se ha criado hacia ese ángulo de discriminar y estigmatizar a los migrantes. Nosotros hemos hecho acciones en el Parlamento Europeo para luchar contra esa Europa fortaleza, hemos hecho cadenas de migrantes, cadenas humanas, hemos llevado las listas de los 17.000 personas que han muerto tratando de entrar a la Europa fortaleza. Y hemos tratado de enfrentar eso. Y si no es el Estado y el gobierno, es el gobierno colombiano, el que se pone la rueda y dice, mire, nosotros tenemos que hacer regularizaciones, como lo ha hecho el gobierno de Ecuador, impulsar las regularizaciones de sus concitoyanos, no vamos a lograr realmente que haya esa regularización que queremos. Tenemos que tener un gobierno que nos defienda, que obligue a hacer ese tipo de regularizaciones y que si no estamos, ayude todo a nivel jurídico, a nivel de asistencia social también, a los colombianos que estamos fuera, para que nos aconsejen y nos dirijan hacia la mejor vía para poder regularizarnos. Eso está en el Estatuto del Inmigrante también. Viviana, muchísimas gracias. Me quedo tranquilo sabiendo que aún si Viviana no ganase estas elecciones, sin duda tiene todo el potencial para ser una muy interesante líder de la izquierda colombiana. El moderador también puede decir lo que piensa. Francés. Hablando de la que fue uno de los temas que usé en el comienzo, soy de los que piensa que un país no solamente es su estructura geográfica, que el país, un estado no es solamente su gobierno. Un país es su gente. Y por eso yo insisto en la necesidad de que todos nos unamos en el sentido de tratar de localizar el mejor mecanismo para lograr la paz en Colombia. Se cuestiona el procedimiento, se dice que puede ser hambre, pan para hoy, pero hambre para mañana, se dice que se hace la paz hoy, pero de mañana vuelve a reverdecer por malas políticas de los gobiernos. Yo creo sinceramente que esa es la obligación que tenemos todos los colombianos, de asesorar a nuestros gobiernos, de darnos los gobiernos que nosotros creemos que van a hacer la solución definitiva para el país. En cuanto a la educación, mire, nosotros estamos atravesando en mis predios en Venezuela hondas dificultades. El presidente Hugo Chávez dispuso que todos los estudiantes accedieran a la educación, todos los estudiantes extranjeros, los hijos de los migrantes. Sin embargo, se llega hasta la secundaria, pero ya para la universidad es indispensable contar con los documentos. Y ahí es donde la cabra tuerce el rabo, porque no hay posibilidades para poder documentar, para hacer legales a todos esos muchachos que ya se prepararon en la secundaria con la ilusión de ir a la universidad y luego se reciben las puertas. Esto, en el campo educativo de los inmigrantes, debe haber algunas solicitudes, algunas alianzas, algunas exigencias por parte del gobierno colombiano a todos los países a fin de que se les permita acceder. Sin embargo, tenemos que recordar que hay en Colombia está el ICETEX, que permite el acceso a la educación preuniversitaria o de grado preuniversitario o posgrados. Lo que pasa es que tienen que agilizarse los mecanismos, darle viabilidad a este tipo de proyectos para poder salir airosos.
En cuanto a la pregunta, la tercera pregunta, por favor, ustedes me recuerdan la tercera pregunta. Elizabeth, Antonio y Elizabeth hicieron dos preguntas adicionales, una sobre las iniciativas para los jóvenes y para la niñez, y Elizabeth hizo una pregunta acerca de su posición respecto de las políticas antimigratorias tomadas en países, en particular en Europa y en Estados Unidos. Bueno, evidente que lo que pasa es que hubo un momento en que volví a caerse en internet y no tuve la oportunidad de oír esas preguntas. Sin embargo, bueno, sobre la marcha pienso que es injusto, es realmente una violación de los derechos humanos de la aplicación de esas políticas antimigratorias que solamente se pueda llegar a través del refugio, a través de mecanismos que son no fáciles de acceder. Yo creo que en una sociedad, en un mundo globalizado como el que tenemos, debiera haber un poco más de tolerancia en cuanto a la presencia de inmigrantes en cualquier país del mundo. Aquí en Venezuela, digamos, no hay, digamos, un rechazo a la migración, pero tampoco se facilitan los mecanismos para legalizar esa migración. Entonces, repito, es cuestión de que desde el Parlamento colombiano se interese al gobierno nacional para que converse, para que dialogue, para que llegue a acuerdo con sus similares de otros países a fin de facilitar este mecanismo. Bien, gracias. Y por último, Javier. Si no se ha dormido. Sí, muchas gracias. A ver, debemos entender en primer lugar que si nosotros los colombianos en el exterior somos minoría en el extranjero, o por fuera de nuestras fronteras, lo mínimo que debemos hacer es unirnos. Porque es la única manera para poder tengo un retorno muy incómodo. Ya, ahora sí. Mire, en cuanto a la pregunta de Ben Plaza, ¿qué podemos hacer los candidatos para mantenernos unidos y para defender los derechos de los migrantes? Yo propuse algo que yo no creo que debemos de seguir haciendo, que es la agenda común por los colombianos. Y la mejor forma de mantener esa unidad es dando ejemplo. Si nosotros como candidatos tenemos, bueno, Oscar hizo la pregunta, inclusive nos preguntó a cada uno de nosotros, ¿ustedes están dispuestos a generar y desarrollar una agenda estratégica? Si nosotros de lo que estamos respondiendo lo hacemos y realmente generamos una agenda donde el colombiano que está en el exterior no solamente le vota a un partido o a un candidato, sino que le está votando a unos proyectos y unas propuestas que nos benefician a todos, creo que estamos dando un paso importantísimo. Ahora, hay que luchar por objetivos comunes y sé que los tenemos. La paz es uno de ellos y no hay que bajar la guardia en ningún momento sobre ese tema. Ahora, en cuanto a la pregunta de Sebastián, es verdad que existe una ausencia de pedagogía política, pero eso es en gran parte por la gran desafección que existe frente a las instituciones colombianas, frente a los gobiernos y en concreto frente a los partidos políticos que están en crisis. Y sobre eso yo creo que una forma correcta de poderlo combatir en primer lugar es eligiendo y participando en los mecanismos que nos da la democracia hoy en día, que son el voto. Y eligiendo bien y de forma responsable, inclusive comparando candidaturas, comparando las trayectorias, porque esa es una manera de poder combatir esa desconfianza. Hay ejemplos de transparencia muy interesantes y yo invito a todos los candidatos a que lo hagan. Yo ya puse mi declaración de la renta hace rato en la página web y mis antecedentes fiscales, judiciales y penales. Hagámoslo todos. Yo creo que eso es una forma muy buena de poder disminuir esos niveles altísimos de desconfianza que existen sobre las instituciones y en concreto sobre los partidos políticos. Vuelvo al tema, demos ejemplo. En cuanto a la pregunta de Antonio, miren, nosotros desarrollamos unas propuestas muy concretas. Hay que entender que el colombiano mayor de edad, es verdad que tiene cédula, pero no es lo único que es válido y lo único que tiene que tenerse en cuenta. Las familias transnacionales tienen una gran problemática, y es que muchas veces los padres están en un lado y los hijos están en otro lado, y sobre eso hay que prestarle mucha atención.
O inclusive, sin ser transnacionales, las familias de los detenidos les pasa algo similar. Los padres están detenidos y los hijos están a la deriva y están en la calle. Y sobre todo en Europa, con tantos recortes al gasto social, pues quedan más desprotegidos aún. Sobre ese tema nosotros tenemos el área de protección social y precisamente queremos darle protección a esta población vulnerable que la necesita. ¿Cómo? Pues a través de trabajo social y asesoría jurídica completa, eficiente, rápida, efectiva. ¿De dónde salen los recursos? Esto es muy importante porque es que es muy fácil decir vamos a hacer una cosa, pero hay que explicar cómo se va a hacer. Para que se pueda hacer todo eso se necesita recursos. Y se necesita saber de dónde salen los recursos, porque si no ninguna política pública va a ser viable. Y ninguna reforma al sistema migratorio va a ser viable si no hay fondos suficientes. Y yo propongo que esos fondos salgan de la ley de regalías, porque lo necesitamos y porque los colombianos que estamos afuera también hacemos parte de nuestro país. Ahora, el tema del ICETEX es muy interesante, pero hay que entender que el ICETEX no tiene que ser una institución para endeudar a los jóvenes y a los niños, sobre todo a los jóvenes, sino que tiene que ser una institución que promueva la educación y sobre todo que le dé garantías suficientes al estudiante pues para que se pueda preparar en el exterior. El caso de Londres e Inglaterra es muy particular, tiene un nivel de cualificación altísima la migración colombiana allí en comparación con otras migraciones en otras partes del mundo, pero no existe una protección real y verdadera sobre esta población. Y finalmente, en cuanto a la pregunta de Elizabeth Santander, mire, yo estoy totalmente en contra y hago un rechazo contundente frente a cualquier tipo de política antimigratoria, y en Europa está pasando eso. Es cierto que a nosotros nos queda muy complicado interceder en la soberanía de otros estados, pero también es cierto, y por ahí lo explicaron anteriormente, que nosotros sí podemos hacer parte de alguna forma de los escenarios de poder, y me parece muy buena la iniciativa de intentar, por lo menos de alguna manera, participar en las decisiones de poder político de los países donde residimos. Ahí, para este tema, insisto que es importante que manejemos el tema de la protección social con los irregulares. A mí no me gusta la frase de sin papeles ni de ilegal, porque migrar no es ilegal. Es más, ese es un concepto que tenemos que eliminar de nuestro vocabulario. Somos irregulares si no tenemos la documentación, pero en ningún momento eso es un delito. Y sobre eso, el fondo que planteamos nosotros a partir de la ley de regalías lo que busca es proteger a esa población vulnerable, es decir, a esa población que en este momento se encuentra sin una documentación en regla y que la puede tener y que necesita asistencia jurídica de forma gratuita, que sea rápida, eficiente y efectiva. Yo creo que aquí es muy fácil decir que el problema es de los gobiernos. Yo creo que el problema no es tanto de los gobiernos, el problema es nuestro. Es más, nosotros desde el Poder Legislativo podemos hacer un control de lo que hace el Poder Ejecutivo en concreto. Y esa es la función y creo que para eso debemos ser elegidos. Precisamente para que los gobiernos, que son los que dirigen, que son en concreto el Poder Ejecutivo, no generen cualquier política pública sin que atienda verdaderamente las necesidades de la comunidad colombiana del exterior. No sé ustedes, pero yo siento que tengo suficiente información. No les voy a decir por quién voy a votar, pero les puedo decir que mi lista se ha reducido a 2. No aguanto más el dolor de espalda. Así que quiero agradecerle de manera muy particular a quienes nos han acompañado en la audiencia el día de hoy, una audiencia cuyas preguntas fueron agudas, una audiencia cuyas preguntas fueron interesantes, una audiencia cuya sabiduría nos da un indicio muy claro acerca de la habilidad que tiene el pueblo colombiano, el pueblo raso de elegir mejores y más interesantes representantes. Me han pedido la palabra 2 miembros de la audiencia, voy a concederla para que vayamos cerrando. Les voy a rogar que sean muy concisos para luego poder agradecerle también a los presentes en la mesa. Gracias, mi nombre es Luz Acevedo. Yo hago parte del grupo de colombianos, y hay muchos colombianos que nos sentimos indignados, que somos apolíticos, pero no somos apartidistas, pero no apolíticos. Yo creo que primero las propuestas son muy buenas, pero antes de todo yo creo que hay que limpiar la casa. Y es claro
convenciones a modo de ver, a no ser que exhibamos con las uñas rasgando las paredes para poder cumplirlas. Y si ustedes como candidatos no se unen, de 34 candidatos que hay, no se unen un poco más y sacan un solo representante, o bueno, 2 o 3 que puedan hacerle contrapeso a la derecha, pues lamentablemente yo creo que el señor Buenavera, bueno, no Buenavera, pero sí alguien de su partido, va a quedar otros 4 años en el poder, con las ayudas de con las ayudas de la normalidad y con las ayudas de los consumidores, porque todos estamos indignados. Pero ¿cómo carajos puede haber 34 aspirando al poder y una sola persona le hace contrapeso a esto? Pues claro, porque hay cosas detrás. Entonces, yo creo que la primera intención mía tiene que verse con los actos. ¿Y cuáles de ustedes estarían de pronto dispuestos a entrar a una reconfirmación, replanteamiento de su candidatura? Porque definitivamente los hechos hay que, las cosas hay que resolverlas con hechos, y creo que ese es un punto de partida. Esa fue la primera pregunta, de hecho, que se hizo acá, y si bien esto no sería para nada democrático impedir que quien quiera presentar su nombre lo haga, sí ha habido un compromiso firme por parte de los participantes en este debate para llevar una plataforma al menos similar o unificada en puntos muy centrales en los cuales ellos y ellas han convergido durante su exposición. También hay que decir que, por supuesto, lo que llamaba la derecha, pues tampoco se presenta unida. Hay numerosos candidatos del conservatismo, de Cambio Radical, de otros, de esa parte del espectro político, pero lo que sí es cierto es que, y creo que este es un mensaje importante, es el mensaje con el que ustedes me han dejado a mí como votante, es que no quiero desperdiciar mi voto votando por alguno de los que no participó en este diálogo. Eso lo tengo claro. Desafortunadamente voy a tener que darle la palabra a otra persona. Por favor. Adelante. Mi nombre es Nelly. Yo creo que tenemos que empezar por un proceso de unidad entre... Acércate. Aprieta el botón. Y aprieta el botón. Mi nombre es Nelly. Yo creo que tenemos que empezar por un proceso de unidad entre nosotros. Afortunadamente llegué a Londres, lo digo por mis hijos porque en España 15 años. Y he notado la discriminación entre nosotros mismos. Todos no saben lo que nosotros pasamos 15 años